Y como cada martes nos acompaña el profesor Carlos Ronzón Verónica, politólogo, analista. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Pues para analizar la agenda pública de la semana, mucho que decir. Esta semana anterior fue una semana muy intensa. Empezó el lunes con el informe sobre la nueva estrategia de seguridad. Planteamos ser una buena semana para la cuarta transformación. Después vino la revocación de mandato. Luego el inicio de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Y la cereza del pastel era la renuncia de Romero Deschamps. Sin embargo, primero, en contraparte, la masacre de Aguililla en Michoacán con policías estatales, luego el desencuentro que hubo en Guerrero, donde también hubo una masacre ahí, y lo de Culiacán. Eso solamente nos recuerda lo que es el hecho de gobernar, ¿no? De que siempre no puedes tener todas contigo, y eso es lo que ha hecho siempre que tengan problemas los gobiernos a la hora de gobernar, porque siempre quieren que les vaya bien y no es posible esto. Fíjate, y esto lo comparo con lo siguiente. En la década de los 70, 5 países, España, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y México, tenían las mismas condiciones. Todos empezaron en la década de los 80 reformas de cambio estructurales y de transformación. Lo que hoy se llama la transformación es lo que antes se llamó reforma estructural y antes se llamó cambio, pero es lo mismo. Todos le apostaron a ese cambio y tanto España como Corea del Sur, Taiwán y Singapur lograron dar ese salto al desarrollo. Nosotros no. Corea del Sur pasó de una economía feudal a una economía de desarrollo. El caso de Singapur y Taiwán dejaron atrás un régimen de corrupción, eran puertos piratas, y España dejó atrás el franquismo. Sin embargo, nosotros nos quedamos, hicimos reformas económicas que si bien hicieron competitivo, nos ingresaron al Tratado de Libre Comercio, le ha ido bien a algunos sectores. ¿Por qué seguimos anclados? Porque seguimos anclados al pasado. Ellos todos rompieron con su pasado, nosotros no hemos roto con el pasado. Fíjate que la columna vertebral de este país es el presidencialismo. Desde que lo instaura Porfirio Díaz no se ha modificado en lo absoluto, sigue siendo la presidencia imperial. El otro es el autoritarismo, no hemos cambiado ese autoritarismo. Y el tercero, la educación. La educación está politizada y por lo tanto no ha sido motor de desarrollo. Y hace que caigan en el pasado. Y caigamos en el pasado. Mientras no rompamos con el pasado y no transformemos eso, nunca vamos a poder dar el salto al desarrollo. Y eso lo vemos porque así como reaccionó Felipe Calderón contra su lucha contra el narcotráfico, que se enojaba y se molestaba y decía que quien no lo apoyaba estaba contra México. El caso Ayotzinapa, que persigue y sigue persiguiendo a Peña Nieto. Hoy el caso de Culiacán perseguirá al presidente López Obrador. Y los tres respondieron igual. Los tres, lejos de aceptar y reconocer que pudieron equivocarse o que faltó algo o dedicarse a dar el paso hacia adelante, los tres se dedicaron a defender su verdad histórica, los tres a defender sus errores, a justificarse y a seguirse peleando sobre lo mismo, y nunca se preocuparon por soltar el pasado. Eso es lo que nos tiene anclado en el desarrollo hacia atrás, anclado en el pasado, un presidencialismo donde todo se hace en función del presidente, donde el presidente es el que piensa por todos nosotros y que no queremos romper. Un autoritarismo donde, por ejemplo, sale Jacob Polieski y nos dice que no tenemos derecho a cuestionar ni a criticar al presidente, ¿no? Y hay que ver cómo terminó su elección interna este fin de semana, ¿no? Como una guerra de cavernícolas, ¿no? Y finalmente la educación. Qué triste fue ver ese video que subió el mismo presidente, donde los niños en Oaxaca cantándole Me canso ganso y es un honor estar con Obrador, cuando esos niños deberían de estar aprendiendo ciencias, matemáticas, inglés, computación, preparándolos para el desarrollo, cultura, arte y tecnología, y no como Corea del Norte al amado Liber cantarle, ¿no? Yo creo que mientras no rompamos esas inercias, nunca vamos a salir hacia adelante. Bien, el poder ensordece, lo ha dicho la literatura también. Así es, ¿no? Y el poder los enloquece y el poder los hace iguales. Y entonces lo que tanto critica termina siendo y pareciéndose cada día más a Peña, Calderón y a todos los que tanto ha criticado él. Y cada uno en su faceta, ¿no? No escuchando lo que... No escuchan, se encierran en su círculo con sus radiólogos y ellos son los que le dan el famoso canto de sirenas que se dice y tienen su verdad absoluta, se enojan cuando se les cuestionan, se enojan cuando se les señalan, pero tienen que aprender a escuchar. Yo creo que el salto al desarrollo es equilibrio de poderes, reducir el presidencialismo y aprender a caminar a instituciones. Fíjate que algo que nos dejó el viejo IFE, hoy INE, era precisamente eso, construir instituciones ciudadanizadas, sólidas, que permitiera tener la independencia del poder, pero no.
vamos retrocediendo con todos los pasos que se están dando. Bien, maestro. Gracias por No, su gracias a análisis. ustedes. Como siempre, el profesor Carlos Ronsón Verónica, analista político en las noticias de la tarde.